Lo que diferencia Interplast de los competidores es el hecho de estar como comprometidos con el medio ambiente y la sostenibilidad. Por más de 10 años aquí nosotros hemos hecho investigaciones y sobre todo en cuanto a tecnología para implementar pues diversos sistemas que nos ayuden en general en el día a día. Y bueno, en nuestro campo donde hacemos la espuma, el más icónico sería como de VPF System, el reactor VPF. Lo que nos ha permitido es, en última instancia, pues dos cosas súper importantes, que sería reducir los gases nocivos, la emisión de gases nocivos como el CO2 y el cloruro de metileno, y pues simplemente cortar el consumo de agua, reducirlo drásticamente en las operaciones que llevamos a cabo. Y por otro lado, también estamos centrados en ese impulso por la I+D en cuanto al desarrollo de utilizar polioles reciclados para hacer nuestra espuma. Aquí en Interplast hemos trabajado para conseguir nuevas certificaciones en nuestros productos y en nuestra manera de hacer el proceso de producción de nuestro proceso. Rápidamente, por incluir algunos de estas certificaciones, te diría la de AENOR, la de CO2, el certificado de CO2 de AENOR, que pues simplemente como hace un seguimiento y reduce las emisiones de carbono. Por otro lado, también el de Certipur, que pues simplemente aseguran que se cumplen con unos estándares eco-friendly cuando tú produces algo, y o Ecotex, que pues simplemente garantiza que nuestros productos finales apenas tengan o no tengan sustancias nocivas en el producto final. Aquello que nos motivó a centrarnos en la innovación verde fueron dos razones principalmente. La primera es reducir el impacto medioambiental. Simplemente nosotros queríamos cambiar a procesos productivos que sean menos dañinos para el medio ambiente, y por ello pues, pienso que en la compañía, para nosotros, ser verde no es algo que sea como obligatorio, impuesto, sino que es más una decisión, y creo que eso nos define como compañía, como empresa. Y por otro lado también fue la salud de las personas y de los clientes. Y nada, simplemente queríamos reducir ese impacto también negativo que tiene en la salud de las personas. Y por ello, pues, cada acción que se lleva a cabo aquí en la empresa significa lugares de trabajo más seguros y al fin y al cabo también productos mucho más seguros para esos clientes finales que pues eso deciden elegirnos. Nosotros aseguramos que la sostenibilidad siga siendo como el corazón del modelo de negocio. Yo te diría por tres aspectos importantes. Uno sería como mantener esas acciones del día a día que pues simplemente estén alineadas con las prácticas eco-friendly. Por otro lado también la constante mejora y el refinamiento de nuestros procesos, nuestros productos, la manera en la que enfocamos eso. Y también tomando decisiones estratégicas que pues simplemente nos hagan decir, oye, es mejor ir a largo plazo enfocado en la sostenibilidad que pues simplemente tomar como beneficios ya. Así corto y directo, yo te diría que el uso de polioles reciclados
ha hecho que pues simplemente seamos eco-friendly, y eso simplemente no compromete a la calidad del producto final, porque es súper importante. Cuando tú haces como un pequeño cambio, evidentemente te puede cambiar muchísimas cosas en cuanto a la química, las reacciones químicas. Eso se deriva en el producto final, y pues eso, tienes que encontrar como un balance que aquí pues hemos encontrado, y estamos muy contentos por ello. La del reemplazo del cloruro de metileno y la reducción del consumo de agua a través de nuestro sistema de variación de presión. Eso que hace nos lleva a prácticamente cero emisiones de gases nocivos y de pues esos gases en cuanto a la química. Lo que se traduce en reacciones químicas mucho menos exotérmicas por la variación de presión y lo que implica. Evidentemente eso también nos lleva a menos exotermia, menor riesgo de fuego, es súper importante. Y pues eso simplemente se traduce en mejores sitios aquí para trabajar, porque nos sentimos mucho más seguros. A través de la digitalización nos ha permitido tener un control muy bueno de nuestro proceso, externamente e internamente, es decir, dentro del reactor y también fuera del reactor, que es donde vienen las materias primas y todo que llega al mixing head. Y eso simplemente se traduce en reacciones químicas mucho más predecibles, que ya de por sí es algo complicado. Y eso, y si tenemos reacciones químicas bastante predecibles, pues a su vez son mucho más estables y en definitiva no te colapsa la espuma. Y por último, pues eso, la variación de presión. Nosotros, mientras estamos espumando, cuando hacemos el proceso, podemos ajustar la presión y podemos variarla, y eso nos permite impactar en las propiedades físicas de la espuma, como puede ser pues eso, la altura del bloque, la dureza y la densidad. Para mí la lección más importante que hemos aprendido aquí es el hecho de encontrar como un equilibrio entre ser rentable económicamente y optimizar al máximo todos tus esfuerzos en sostenibilidad. Aquellos esfuerzos, ese balance que tú realizas, tiene que ser en términos de que te dé un valor a largo plazo, porque si no, realmente es tu modelo de negocio, tu estrategia, se vuelve financieramente insostenible. Que tomen riesgos, claro y directo, que tomen riesgos y que no se olviden del foco que tienen que poner en cumplir con la regulación europea y también ser viables económicamente. Es decir, poner el foco simplemente en eso, en cumplir las regulaciones y tener un modelo que sea económicamente sostenible y viable. Ver la sostenibilidad como algo que sea diferenciable, que si se lleva a cabo de manera correcta no supone un coste y es más, como podríamos decir, que es más una inversión a futuro y algo que te hace destacar en el mercado. Y finalmente, cuando tú